hablamos de diferentes tipos de intercambiadores de calor. Empezamos primero por los de tipo multitubo. Hablamos también de los intercambiadores de calor de tipo espiral. Hablamos de los intercambiadores de calor de tipo horquilla y quedamos entonces hasta los intercambiadores carcasa-tubo. Antes de iniciar con los de carcasa tubo, me gustaría recordarles algunas de las bondades de algunos de los equipos que vimos, ¿no? Hablamos inicialmente de los intercambiadores de calor de doble tubo, que tenían forma concéntrica en forma de U horquilla. Tienen bastantes aplicaciones. Hablamos de parámetros de transferencia de calor de 100 a 200 pies cuadrados, útiles cuando se manejan alta presión. Hablamos también de los de espiral, hablamos que trabajaban con servicios viscosos, con lodo, no presentaban problemas de expansión. Hablamos también de sus bondades con respecto a su, a su forma compacta, pues, que lo hace multifacético y que las mayores aplicaciones se dan dentro de los procesos criogénicos y donde se manejan sólidos en suspensión, básicamente la industria del papel. También mencionamos de forma resumida lo que eran los intercambiadores con empacadura y sin empacadura, que son bastante utilizados dentro de la industria alimenticia y cuando se manejan fluidos viscosos. Y también mencionamos dentro de los equipos de intercambio los radiadores o enfriadores de aire que utilizan tubos soportados, utilizan como medio de refrigeración el aire, ¿ok? Puede ser, digamos, tipo de forma convección forzada, es decir, utilizando un ventilador o de forma natural utilizando el aire, ¿no? Se emplean mucho más cuando en este tipo de proceso los requerimientos de agua son elevados, ¿ok? O cuando no se cuenta con algunos equipos, ¿no? Por lo general, cuando no se cuenta con una torre de enfriamiento de agua. Entonces se acude a este tipo de intercambiadores de calor, sobre todo también cuando hay épocas de sequía. Muy bien, entonces volviendo al punto que trabajamos esta semana, de inicio, hablamos entonces de los intercambiadores de calor carcasa tubo. ¿Ok? El intercambiador carcasa tubo, mostramos, vamos a colocar aquí la presentación que quedamos la clase pasada, mostramos cómo era su configuración. Dentro de la configuración destacamos elementos como son las carcasas, su cubierta, los deflectores, también los diferentes tipos de bridas asociadas al mismo, los múltiples usos que pudieran tener. Hablamos de forma generalizada que se amoldaban a cualquier servicio, por lo que es el primer intercambiador que se considera adicional de los de multitubo. Está constituido por un haz de tubo, por lo general, de una carcasa con un tipo de aleación acero al carbono y de forma cilíndrica, en donde los deflectores van a facilitar la turbulencia y soportan también los tubos, y esos tubos pudieran ser lisos o aleteados. Conversamos también acerca de los diferentes tipos de arreglos, ¿no? Hablamos de la configuración de los tubos, que pudiera ser cuadrada, triangular, o cuadrada rotada, triangular rotada. Hablamos también del tipo de flujo, bien sea de un paso, dos pasos o dividido. Y también dentro de los elementos importantes para facilitar la turbulencia, se utilizan los deflectores y ellos van a facilitar cómo se van a desplazar, en el sentido en que se va a desplazar el fluido, en este caso la trayectoria, para garantizar soportar el tubo y evitar posibles vibraciones en el equipo. Recuérdese que las vibraciones en este tipo de intercambiadores, sobre todo cuando se maneja de forma inadecuada, se encuentran dentro de los problemas operacionales el golpe de arete.
Se habla de que el espaciamiento mínimo de los deflectores esté en el orden del 20% del diámetro interno de la carcasa. Otros elementos importantes a considerar dentro del intercambiador carcasa-tubo están las barras de acoplamiento, las placas de partición, los deflectores de choque, los baffles, el corte de los baffles, las bandas, los soportes y las fundiciones. Ok. Em, También hablamos de que en el caso de que los baffles estén en forma dividida o su uso sea para ello, el flujo a lo largo de las de tubo se logra para obtener una conferencia de transferencia de calor y sostiene los tubos para garantizar una rigidez estructural previniendo vibraciones, hundimiento, es decir, garantizando la integridad mecánica del equipo. ¿Para qué se emplean entonces estos baffles cuando se manejan las de tubo? Se busca facilitar el incremento de la turbulencia, como les comenté, y garantizar una buena velocidad de fluido a través de ese haz de tubo.
verdad se cayó la señal. No sé hasta qué lámina quedábamos. Estábamos en la lámina 31. Por favor, indíquenme si me copian. Ok. Lo que pasa es que hubo un apagón y entonces por eso hubo esa fluctuación. Ok, vamos a continuar entonces. Quedamos en la lámina 31, ¿correcto? Ok, entonces repito nuevamente para seguir en la misma dinámica. Hablábamos de los propósitos de los baffles, en este caso los baffles cruzados, que su intención es direccionar el flujo para garantizar un coeficiente de transferencia de calor elevado. Esto con obviamente el sentido de aumentar la transferencia y facilitar la eficiencia del equipo, sostener los tubos, previniendo vibraciones y hundimientos, es decir, garantizando la integridad mecánica. Y cuando en un adjetivo son utilizados es precisamente para eso, para garantizar el incremento de la turbulencia y un adecuado movimiento del fluido dentro de los tubos adyacentes a lo largo de los tubos, ¿no? Les estaba comentando, antes de que se fuera la sesión y que tuviéramos el problema de, al momento de cambiar la diapositiva, que se manejan también temas, ¿ok? ¿Qué es lo que llamamos nosotros temas? Los temas son los estándares establecidos por la Asociación de Fabricantes de Intercambiadores Tubulares, es decir, Tubular Exchanger Manufacturers Association. Entonces, el tema son los tres estándares de construcción mecánica asociados al diseño, la fabricación y los materiales a utilizar dentro de los. Además de las bondades de los baffles, hablamos de que el espaciamiento recomendado está en el orden del 40-60% del diámetro de la carcasa. El corte se maneja por lo general entre el 25%. Aquí alcanzamos a ver en el dibujo la sección de los baffles que debe estar configurada en función del diámetro de la carcasa. Y bueno, deben de ser evaluados ese espaciamiento al momento de configurar el equipo. Muy bien, vamos a seguir mostrando. Aquí alcanzamos a ver los diferentes tipos de baffle. En las figuras vemos el deflector de forma segmentada, vemos el deflector doble segmentado y vemos el deflector longitudinal. Vamos a hacer un zoom en la imagen que tienen aquí a continuación, donde vemos simples, dobles y triples casa de los tubos. Y vemos cómo estarían ellos ubicados en función de la configuración de los tubos. Que voy a disminuir. Aquí vemos el tipo de placas deflectoras que se utilizan en los intercambiadores carcasa-tubo. Le llamamos disco o baffles tipo dona. Los discos y los baffles de anillos están constituidos por anillos de salida alternados, en los cuales el flujo se desplaza de forma radial a lo largo de las de los tubos. Es eliminado el potencial a la corriente bypass de la carcasa y es bastante efectivo en el caso de que haya caída de presión hacia la conversión de la transferencia de calor. Aquí vemos algunas de las configuraciones del baffle y el orificio del baffle, que lo alcanzan a ver dentro del haz de los tubos. Ok, fluye a través del espacio libre entre el diámetro del tubo del lado externo y el diámetro del orificio del baffle. Ok, entonces, bueno, antes de adentrar de los beneficios del intercambiador carcasa-tubo, me gustaría comentarles un poquito de los temas, ¿no? Y lo voy a copiar aquí de forma rápida. Esto lo voy a mostrar un poquito más adelante.
Ok, aquí vemos los diferentes tipos de nomenclaturas para intercambiadores de carcasa tubo en función de los cabezales fijos, en función de la carcasa y de los cabezales por extremidad. Fíjense, nosotros cuando hablamos del intercambiador de calor en función de los tres temas, hablamos de la clase C, que es para aplicaciones en procesos comerciales, la clase B para procesos químicos y la clase R para aplicaciones en petróleo y procesos relacionados. Se lo voy a copiar por acá. Déjenme ver si me lo dejen mostrar aquí en la pantalla, la pizarra interactiva. Ok. Entonces, darlos por acá. Serían clase R, temas. Ok, entonces hablamos clase R, clase C y clase B. Entonces, al hablar de clase R, sería petróleo y procesos relacionados. La clase C, estaríamos conversando entonces acerca de procesos comerciales, las diferentes industrias, pudiera ser alimentos, pudiera ser refrigeración, pudiera ser proceso criogénico, pudiéramos hablar también de las plantas para fabricación de cemento, pulpa de papel, y el tipo B es clasificación de los procesos químicos. Ok. Entonces, dentro del material de apoyo debería de estar un catálogo de los diferentes servicios que ustedes pueden ubicar para el proceso de diseño en función del servicio que ustedes vayan a incorporar o vayan a dimensionar en los diferentes tipos de intercambiadores de calor. ¿Ok? También hablamos de aplicaciones bajo ciertas limitaciones, es decir, el diámetro interno de la carcasa debería de ser, vamos a colocarlo aquí de una vez, diámetro interno, diámetro interno, que sea menor de las 60 pulgadas, según la configuración que está expresada en los temas. ¿Ok? También la presión no debe de ser mayor a los 207 bar. Vamos a anotárselos aquí para que lo tengan. Todo esto obviamente es para garantizar la integridad mecánica y también para no poner en riesgo la operación dentro de los procesos industriales, ¿ok? Porque se pudieran presentar riesgos potenciales y esto pudiera traer como consecuencias incidentes y accidentes en planta. La presión de operación. Caída de presión no, presión de operación. Un elemento importante es la relación
diámetro carcasa por presión. Es decir, esta relación debería de ser menor a las 60.000 pulgadas de PCI. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dependiendo del tipo de intercambiador de calor o a su construcción, podemos hablar, como aparece en la diapositiva, de cabezal fijo, forma de U y cabezal flotante. Vamos a alcanzar a visualizar la presentación. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de cabezal fijo o de placas de tubos fijos, están caracterizados por dos placas de tubos soldados a la carcasa. El haz de tubo se puede extraer y la limpieza asociada al mismo se debe realizar de forma química, es decir, tienes que utilizar una serie de aditivos químicos para poner, digamos, para poder colocar en operación el servicio o en servicio el equipo. ¿Ok? Ok, ya vamos a hacer la invitación. Eso es extraño. Ok, vamos a... Gracias por comentar, Luis. Ok, esperemos unos segunditos.